Muy buenas noches, es un gusto tener en esta ocasión por segunda vez ya a Mel Haller, un destacado músico nacional que ha explorado una serie de temáticas que no son las usuales en nuestro país, incluso en Latinoamérica, dedicándose en gran parte a un tipo de música, ¿cierto? De melodías que unen por un lado lo que sería quizás el metal o el rock sinfónico con lo que dice relación también con ciertos conocimientos ocultos, lo cual lo hace bastante interesante, con mucha mención a la cábala, ¿cierto? Al árbol sefirótico, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Merhaler? Muy bien, mi amigo. Gracias, Sergio, por estar acá también nuevamente en ya segunda parte, entre comillas, de nuestra serie, ¿cierto? Que trata sobre esta historia o esta otra historia o la historia oculta de la música. Y también saludo a tus seguidores, también. Al otro lado de la orilla, como dice alguien por ahí. Así es que muy contento de estar acá. Perfecto. ¿Y qué novedades tenemos para lo que vamos a tratar hoy día? Porque ya hicimos un programa, ¿cierto?, donde se habló de algunas cosas vinculadas quizás como, y especialmente al siglo XX, ¿cierto? En esta ocasión, ¿con qué nos vas a sorprender? Sí, claro, la última vez estuvimos indagando y comentando sobre los supuestos pactos, estas maldiciones que sufrieron algunas bandas, ¿cierto?, de notación mundial durante el siglo XX, básicamente, como Led Zeppelin, ¿cierto?, la conexión de Beatles con Alice Crowley, bueno, cosas así, de gusto o de conocimiento más popular, ¿no? Hoy, a diferencia de esa primera parte, la segunda parte ya nos adentramos en la conexión de la música con temas más esotéricos y de rasgos más ocultistas, abarcando, bueno, varios miles de años de historia en este humilde bueno, pero también hecho con mucho cariño, acercamiento a este aspecto de la música, abarcando básicamente grandes etapas que serían, bueno, tres etapas de la historia, que sería la antigüedad, también perdón, la Edad Media, pasando también un poco por el Renacimiento, y también el canto aborigen autóctono, ¿ok? Esa es más o menos la idea, ese plan. Así es que ojalá todos lo disfruten, como yo disfruté también haciendo este pequeño trabajo investigativo. La historia oculta de la música, parte 2. Como les comentaba, vamos a abarcar la antigüedad, la Edad Media, y bueno, que es harto tiempo en total, pero de manera muy simplificada, un acercamiento, una especie de introducción más que nada. Más el canto religioso y aborigen. Bueno, Egipto, obviamente partimos por acá, como veis Sergio, y también a los amigos que están con nosotros, ahí está la imagen de Thoth, o Thoth, el dios de la magia, del arte y la música, también de los números, creo que también es considerado. Interesante como la música para los egipcios también se está completamente relacionada también o íntimamente relacionada con la magia y con el arte a través de esta entidad que es Thoth. Se dice también por ahí que los músicos eran enterrados vivos junto con los faraones, a ese nivel de importancia de los músicos en aquel entonces. Y también se dice que cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, también se descubrió entre muchos artefactos una especie de trompeta junto con la tumba de Tutankamón, y por ahí por años 30 se descubrió bueno, se excavó esto, ¿cierto? Se descubrió la trompeta, se tocó para una cadena de radial inglesa, y se dice que se produjo una especie de apagón en el Cairo, o en gran parte de Egipto. La electricidad hubo una baja energía, digamos, en gran parte de Egipto cuando se tocó esta trompeta. Bueno, y muchas cosas relacionadas también con Egipto en relación con la música, desde ese aspecto un poquito ya más misterioso, ¿no? Eh, muy importante también dentro de la antigüedad Grecia, y acá suenan nombres como, bueno, nos podemos acordar de nombres o entidades como Apolo, Orfeo, que tocaban la lira, ¿cierto? Y competían bueno, por ahí un mito en que creo que es eh, Orfeo que compite con Pan, que también es un músico, ¿cierto? Bueno, en este caso Pan, él toca su siringa, que es un instrumento que siempre vemos en las imágenes de Pan, mientras que Orfeo toca la lira y tiene una especie de competencia.
Y estos instrumentos de cuerda son muy simbólicos también de esta percepción griega de la música, ya que, bueno, especialmente la lira, porque la lira como instrumento, como bueno, el cuerpo instrumento representa el cuerpo humano, las cuerdas representan la mente, y el músico que toca el instrumento representa el espíritu. Entonces hay toda una simbología respecto a la lira en sí, como instrumento. Eh, pero también durante el siglo IV, ya cuando paralelamente con el pensamiento filosófico más primordial griego, también se desarrolla o hay un auge o de lo que se conoce como la matemata, o la palabra que luego conocemos como matemática, ¿no? Y la matemata incluía 4 disciplinas, que son la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, en solamente un conocimiento, básicamente. Y quien desarrolló esto fue obviamente Pitágoras. Nuevamente, esto es el siglo IV, ¿no? Antes de Cristo. Acá está lo que se conoce bastante, o se ha escuchado bastante, que es la teoría o esta especie de visión del universo, conocido como la música de las esferas. Que quizá que lo he escuchado por ahí es muy, muy conocido en relación con la historia de Pitágoras y su relación con la música, la matemática, la aritmética, la geometría sagrada, etc. Entonces, según Pitágoras, la música, o digamos el universo, era una especie de gran sinfonía, ¿no? Está estructurado bajo leyes musicales y matemáticas, que también se reflejaban en nosotros mismos, en nuestra alma, en nuestro interior, que también estaba estructurado de manera muy similar. Así que no está lógica, ¿no? De lo que es arriba hacia abajo, ¿no? Se dice que Pitágoras fue uno de los pocos o el único iniciado extranjero que aceptaron los hierofantes egipcios. Él fue iniciado en Egipto, supuestamente. Sé que existió, ¿no? También está la pregunta si Pitágoras realmente existió una convención solamente, pero se dice que fue iniciado en Egipto por los hierofantes y fue el único extranjero educado en Egipto. Entonces, esta teoría o esta visión de la música o del universo como estructura musical funciona en base a orden, ¿no? Que es lo que, de hecho, la palabra cosmos significa, que significa orden, ¿cierto? Y ese orden se puede también desordenar, en cierto modo, o volverse no armonioso. Por eso que la música, en cierto modo, Pitágoras decía que podía sanarnos y curarnos a través de ciertas notas musicales, ciertos acordes, ciertas vibraciones, eh, tratando de buscar la armonía nuevamente en nuestro propio interior, también físicamente, al cuerpo. Se decía que podía curar enfermedades, Pitágoras tocando ciertos instrumentos, enfermedades físicas y también, obviamente, enfermedades del alma, entre comillas. Entonces, la música de la esfera se refiere también a los planetas, ya derechamente, que en ese tiempo, como tú sabes, Sergio, eran 7 planetas, ¿no? En la antigüedad, no como los 9 de ahora, sino que eran 7, y se incluían la Luna y el Sol dentro de esos 7 planetas, y cada órbita que hacía cada uno de estos planetas, que era obviamente una órbita circular, tenía un número, ¿cierto? Una especie de medida, y esa medida también se reflejaba, bueno, según Pitágoras cuando construyó instrumentos, con la extensión de las cuerdas de los instrumentos. Entonces estos 7 planetas, que representaban en cierto modo 7 notas musicales, con 7 diferentes, digamos, medidas de sus órbitas, se trató de plasmar en instrumentos con diferentes longitudes de cuerda. Eso es lo que producía también que instrumentos como la lira, o el monocorde, que creó Pitágoras, muy famoso el monocorde, tenía esta extensión particular para lograr ciertos sonidos que provocaban ciertas reacciones en el cuerpo y en el alma. Esos Pitágoras, Grecia, siglo IV, ¿cierto? Hablamos de más o menos de esa época. Nos saltamos hartos siglos, llegamos a la Edad Media. Y aquí, bueno, la música y la Edad Media están muy, muy conectados con quizás ciertos eh, costumbres que fueron traídas de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos acá de los sábados de la Edad Media, bueno, las calendas de mayo, ¿no? Están muy relacionadas con las Saturnalias de los romanos, que es básicamente esta danza circular, ¿no? Para tratar de convocar la fuerza de la naturaleza o dominar la fuerza de la naturaleza, o desatarlas también directamente. Aquí los sabbats, algo importante es que, en teoría, supuestamente la Inquisición de Alemania, de Colonia, para ser más específico, cuando hacía sus tan
infames interrogatorios a los supuestos practicantes de brujería. Les preguntaba, de hecho hay textos, hay registro que dice que una de las preguntas que se hacía a estos practicantes bueno, de brujería, entre comillas, era qué música se estaba escuchando durante el ritual. Porque para ellos la música también era relacionada obviamente con esta adoración al diablo y la brujería, etc. Eh, Respecto a los sabbats, no sé, Sergio, si tú quieres agregar algo. Bueno, como recordar quizás para las personas que están viendo este video, que en el fondo lo que busca el aquelarre o el sabbat es un estado de trance específico. Entonces, por eso siempre va acompañado como de ciertos movimientos, por eso lo circular, que genera también como un mareo muchas veces. También se usaban plantas enteógenas, alucinógenas, y más la música, todo eso crea en el fondo como un ambiente totalmente propicio para caer en un estado de trance, que en el fondo era lo que permitía también el viaje del brujo, de la bruja, el viaje mágico. Claro. Se dice también que la aquelarre, claro, que la aquelarre puede haber sido también una experiencia astral, ¿no? Hay como esa otra dimensión también, que se lograba esta Sí. comunión, ¿cierto? Este ritual en un nivel astral, no necesariamente físico. Em, claro, y esto del círculo, también muy importante, ¿no? La danza en círculo tiene que ver con los ciclos y la naturaleza, o los poderes de la naturaleza. Bueno, ahí hay una especie de pintura respecto a eso también, ¿no? El círculo ahí se ve, ¿cierto? Bueno, como cosa curiosa, así como al ver estas Sí, imágenes y lo que tú comentas, me recuerda también que en la brujería chilena, por ejemplo, se da mucho el caso en el cual en la cueva, la Rení, la cueva de brujos, la Salamanca, en el fondo, se escuchan también muchos sonidos y siempre se habla que hay una guitarra, un guitarrón, canto, también tiene que haber siempre una musicalidad en torno a la reunión de los brujos. También acá mira, llega sí, esa idea. también llega finalmente a América también, claro. O quizás parte también de la, claro, de Costumbre la antigua. propia cultura digamos, precolombina, ¿no? Algo muy conocido, especialmente por los músicos y los que les gusta el rock, el blues, también el metal, obviamente, la música metal, el afamado tritono del diablo, el tritón, ¿no? O la triada del diablo, que son básicamente tres notas musicales separadas por tres tonos. Recordemos que Pitágoras fue el creador de la música diatónica, que es la música que nosotros todos entendemos como hecha de notas mayores y menores, ¿no? Que uno las puede ver en un piano o en un teclado, ¿cierto? Desde el do al siguiente do, ¿no? Entre do y do, entre do y si, están las notas mayores y menores, que producen los acordes bueno, que son los que utiliza generalmente la música más popular. Pero en este caso se produce la unión de tres notas diferenciadas entre tres notas entre cada una. En este caso, por ejemplo, si, fa y si yo toco esas tres notas en un piano, por ejemplo, se produce este sonido que es bastante particular, porque no es diatónico, sino que es disonante. Lo que estaba en cierto modo prohibido en la Edad Media, porque producía esta sensación de pesadumbres o incluso una sensación como de sensualidad también. Una mezcla un poco extraña. Eh, Entre si y fa, claro, tenemos tres tonos porque entre mi y fa hay solamente un medio tono de diferencia, por ende mi y fa es un tono, digamos, y entre fa y si, el siguiente si hay tres notas también o tres tonos. Ese, en términos técnicos, como era el tritono, que todavía se ocupa mucho, mucho, especialmente en la música metal, para construir los riffs de guitarra. Otro aspecto también de la Edad Media, Sergio, tú también te recordarás obviamente de los juglares, ¿cierto? Y los juglares, esto es interesante porque los juglares siempre se han entendido esto como el canto a la amada, ¿cierto? El poema a la amada, cuando la amada finalmente no es una mujer, porque esto es todo alegórico, ¿cierto? Eso es el canto a la diosa, o la veneración a la diosa, ¿cierto? A través de tres pasos, o de tres sí, pasos iniciáticos que cruzaba el juglar, en que el primer paso de esta veneración, ¿cierto? Musical también se conoce como fenedor, que es cuando él oculta sus sentimientos hacia la mujer, en este caso hacia la diosa. El segundo paso se conoce como pregador, que es cuando la dama reconoce las intenciones del juglar. Y el tercer paso, iniciático, sería el entendedor, que es cuando la dama, en este caso la diosa, hace saber
agrado o acepta la veneración del juglar. Entonces, si tú lo analizas, es una alegoría muy alquímica, ¿no? Incluso que puede estar muy relacionada con ciertos conocimientos masónicos, eh, quizás también Rosacruces, ¿cierto? Bien interesante, ¿eh? Esto, bueno, acá hay muchas cosas alegóricas. Durante la Edad Media, el Renacimiento, hay mucha uso de clave, de lenguaje enigmático, y bueno, la música no exenta de eso, obviamente de esta composición o acercamiento más enigmático de la música, perdón. Pero antes de eso, obviamente, no podemos dejar de mencionar a esta especie de imagen iconográfica de la muerte también que apareció en la Edad Media, que también esta es como danza de la muerte, ¿no? Que tiene que ver obviamente con quizás las grandes hambrunas y plagas que azotaron la Edad Media, y en que la muerte se caracteriza por ser femenina, a veces con encapuchada, ¿no? Pero siempre en este sentido como también de danza. Lo que es curioso es que también se ven muchas representaciones artísticas, cuadros me refiero, en que la muerte danza con todos. Entonces también espera una interpretación política también que nadie se salva de la muerte. Como la realeza, los campesinos, todos son parte de esta danza. Lo que apuntaba recién de esto también del lenguaje, quizá, o de un acercamiento más enigmático a la música, un momento también en que, como tú sabes, en el Renacimiento, por ejemplo, Francis Bacon diseñó mucho lenguaje tipográfico, ¿no? Para transmitir ciertos conocimientos, cierto información de la tradición, digamos, oculta. Y la música tampoco fue excepción. Bueno, por cierto, la arquitectura gótica también influenció la música en su momento. También está hablando de este periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, bien entrado ya el Renacimiento, ¿no? En que, como contrapuesto, en cierto modo, al arte románico medieval, que era siempre, en términos de arquitectura, siempre de una sola planta, ¿no? Tratando de representar, en cierto modo, la humildad cristiana. Muy diferente a las estructuras o a la forma que se construyeron las catedrales góticas, por ejemplo, en que eran de 3 niveles y muy altas, ¿cierto? En que refleja, en cierto modo, opuesto a la humildad humana, ¿cierto? O a la humildad cristiana, en cierto modo, de la época románica, antigua, medieval, y todo lo complejo, ¿cierto? También del alma humana, todos los símbolos involucrados, ¿cierto? Todos los conocimientos también ahí involucrados en la construcción de catedrales. Y la música también se enfocó en esto, porque si tú te recuerdas, la música del medievo era, bueno, básicamente de una sola composición. Es como si recordamos, por ejemplo, una sola estructura compositiva. Si recordamos, por ejemplo, el canto gregoriano, solamente es monofónico, que se llama, bueno, ese concepto, ¿no? Que es básicamente una sola voz cantando, aunque sean 1000 cantantes, ¿no? Pero es una sola línea vocal, una sola melodía vocal, ¿cierto? Cuando aparece el arte gótico y esta gran estructura, la música también influenciada por aquello, y los compositores empiezan a componer, a estructurar sus composiciones en tres ritmos, en tres líneas, en tres melodías que se van uniendo y que producen esta sensación de mayor complejidad también. Bueno, muy interesante esa conexión entre lo que se veía, esta estructura, ¿cierto? Y cómo influencia al poeta, al músico, también a componer de la misma forma. De hecho, Goethe tiene una frase también muy adecuada para esto, que él decía que la arquitectura era música congelada, que algo que quizás han escuchado por ahí, y él decía eso. Entonces también hace mucho sentido cuando pensamos en esta especie de relación bien íntima entre el arte gótico, las grandes estructuras, y la música, que se empezó a volver en términos compositivos mucho más compleja en relación con la Edad Media, ¿no? Claro. Y acá, bueno, ya para ir de cierto modo finalizando este acercamiento a esta segunda parte de la historia oculta de la música, en su faceta un poquito más esotérica, mística, ocultista, es muy diferente obviamente lo que solo tenemos como música, o canto, digamos, o cómo se utiliza la palabra en Occidente, ¿cierto? Digamos, la palabra hablada, cuando en algunos pueblos, especialmente desde el Medio Oriente hacia Oriente, la palabra es más que nada vibrada, ¿no? Y es vibrada y repetida también, ¿cierto? Constantemente repetida. Porque la vibración tiene obviamente un sentido mucho más, bueno, es mucho más efectiva, en cierto modo, en términos de lograr ciertos estados, que tú hablaste hace un momento sobre, por ejemplo, estos estados extáticos
que se producía en los sabbats quizás, o los aquelarres, también tiene cierto sentido extático, ¿no? De poder vibrar de cierta forma y poder estar en sintonía con esa vibración, digamos, mayor del universo. El canto tibetano, bueno, el mantra tibetano, es un caso muy ejemplificante de esto, ejemplificador. También podemos recordar, Sergio, el canto o la forma en que se reza el Corán también, ¿cierto? En Medio Oriente, que es bastante especial y es, de hecho, muy hermosa, ¿no? De escuchar. También está dentro, bueno, de nuestro lado, digamos, occidental, nuestro sistema religioso, el rosario cristiano también, que tiene también esa faceta, ¿no? De un poco de la palabra repetida, ¿no? Y no sé si vibrada, pero sí repetida, que el típico, bueno, no sé si los rezos en general cristianos, pero de origen cristiano, pero sí el rosario, tiene esa característica. Bueno, o chamánico también, ¿cierto? El canto chamánico que utiliza generalmente, ¿no? Estos especies de instrumentos, estos tambores o instrumentos percutivos, ¿no? Que se puso también esta vibración al golpear la membrana del tambor, y el chamán también trata de quizás emular ese sonido o entrar en una especie de conversación, ¿no? Entre el chamán y su instrumento, en que los dos producen dos sonidos, dos vibraciones, que es algo bien alucinante de escuchar y de ver, ¿no? Y hay estado, también acá, como tú lo mencionaste anteriormente, este estado extático, ¿no? Esto de entrar en una especie de trance. Y bueno, los chamanes de todo el mundo son quizás los grandes expertos en eso, ¿no? De los estados alterados de conciencia a través de la música, o a través de las vibraciones, del canto repetido, ¿cierto? Nos queda, claro, acá, algo que a ti yo sé que te interesa de manera especial, el zoroastrismo, o digámoslo así, el lado místico de la Persia antigua, ¿cierto? El misticismo de la Persia antigua. Bueno, tú, Sergio, si nos puedes contar un poquito también del zoroastrismo o de la mística persa también. Sí, bueno, en general hay que entender que esta es una de las religiones monoteístas más antiguas. Hay quienes dicen que sería incluso la primera, el primer monoteísmo histórico. Está la duda también, ¿cierto?, con el tema de los egipcios, que también hay una situación muy interesante con Amenofis IV. Y como tú bien dices, pues en el fondo es como la espiritualidad antigua de Persia, del actual Irán. Y que en el fondo nos habla de dos principios que están oponiéndose por un lado Aura Mazda u Hormuz, dependiendo Mm, de, hay como dos nombres que se emplean muchas veces, y por otro lado estaría Arimán o Angramanyu también. ¿Ya? Entonces están estos dos principios de bien y mal, de luz, oscuridad, ¿cierto? Y sabiduría, ignorancia, que se van oponiendo. Y es una religión que todavía existe, eso como dato curioso, especialmente, por ejemplo, los parsis, que son los persas, de ahí viene el nombre, parsi, que son los claro, persas que huyeron cuando el antiguo Irán se convierte al Islam, a la fuerza, terminan huyendo muchos zoroastrianos y llegan hasta la India. Y ellos están hasta el día de hoy, ¿ya? Y hay gente zoroastriana en gran parte del mundo, pero son grupos muy reducidos, pero es una religión muy ancestral. claro. De aquí viene también la tradición del baile de los derviches, ¿no? De con los vestidos estos que hacen este movimiento circular con su atuendo. Y también, por otro lado, que a lo que quería también llegar, un poco ya a este lado más de mano izquierda, digamos, del zoroastrismo, que sería el Daeva Yasna, ¿no? Que es la oración de los demonios, dentro del sistema místico persa, en que se utiliza también, yendo esto, volviendo al tema de las vibraciones, el canto vibrado, que es el statoa, ¿okay? Que es un canto de evocación de demonios, o invocación también, en que se utiliza esta especie de canto, entre comillas, vibrado, porque todo está basado en los textos sagrados de la antigua Persia, que es la Avesta, ¿no? De la Avesta, que según entiendo significa no saber. Ese es el nombre o de donde procede el concepto. Entonces se dice que por eso que estas especies de invocaciones o hechizos deben hacerse no con palabras, porque eso implica conocimiento, sino que con no conocimiento, que sería a través de las vibraciones para adentrarse en lo desconocido, digamos, porque sería el instrumento más eficiente y primogenio de conectarse con lo desconocido, que sería la vibración, no la palabra hablada, y tampoco necesariamente la música, como la entendemos nosotros también como occidentales. Y bueno, ya por ahí terminando, Sergio,
eh, de la Yoruba africana, que también se ocupan instrumentos también de percusión, ¿cierto? Y la persona que está haciendo el ritual está en ese estado también extático también, bien intenso, se deriva el vudú, tan conocido, y dentro del vudú tenemos una faceta que es un poquito una de las extremas del vudú, que se llama el vudú petro, que se enfoca en los términos percutivos, cuando se utilizan este instrumentos de percusión durante los rituales, y que se enfocan en los 4 puntos que están entre digamos, los 4 rincones entre los 4 puntos cardinales. Tenemos la cruz, ¿cierto? Los 4 puntos cardinales, y esta música, digamos, estos instrumentos, o esta forma de ejecutar este instrumento, se hace de manera descompasada, o fuera de ritmo, para poder llegar a los rincones entre los 4 puntos cardinales. Entonces, si hacemos la figura, ¿no? De las cuatro brazos, más los 4 brazos que están entre medio de los 4 brazos originales, tenemos la estrella de 8 puntas, que es la utilizada obviamente por la magia del caos, y que coincidentemente también, perdón, también es el yanta de Kali, ¿eh? Que tiene también los 8 brazos dentro del sistema hinduista. Michael Borto, el ocultista, él tiene una especie de culto respecto al que se llama la culebra negra, ¿no? De culto en que se utiliza el vudú petro para este tipo de ceremonia, en que se busca, en cierto modo, desencadenar el caos. Es la continuación, de hecho, del sistema de Osman Spare, ¿no? Del Soskia, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de los del caos y de estos puntos que están entre medio, otras dimensiones que están entre medio de las dimensiones conocidas, ¿no? Así que también eso es algo bien interesante dentro del aspecto de la música o del canto aborigen o de las tradiciones musicales aborígenes. Eso por mi lado, Sergio. Espero que hayan disfrutado y bueno, queda mucho también por comentar después y compartir con tus seguidores respecto a lo que viene también en las épocas más recientes también, eh, Renacimiento, ¿cierto? El siglo XVI, XVII, XVIII, vamos a entrar eventualmente al siglo XX, así que queda mucho también por conversar y comentar, Sergio. Bueno, las gracias a ti por esta brillante exposición, por mostrarnos y darnos a conocer una serie de temáticas vinculadas al mundo de la música. Y bueno, cuéntanos también de ti, de tus proyectos, cómo va Mel Haller, qué novedades se trae para este tiempo. Sí, aprovecho, gracias por el espacio, Sergio. Aprovecho de dejar invitado a todos tus seguidores a seguir en mis redes para verlo al final. Voy a dejar ahí unos links. Estoy en el proceso de postproducción de mi tercer disco como solista, que contó con un coro de cámara, así que es bien impresionante. Oh. Como quedó eso, quedó muy, muy, muy bello. Es de estilo metal sinfónico, mezclado con un poquito de música neoclásica oscura. Bueno, una especie de alquimia muy, muy interesante. Y hace poco lancé el primer single, que se llama The Flaming Ones, y corresponde a una de las cliffos del árbol, el árbol de conocimiento, ¿no? Entonces, con el disco anterior que hice, que era Menti, sí, hice un recorrido musical y también místico de las primeras 5 cliffos, y este segundo álbum, que se llama La Stal, es la continuación de aquello. Son las siguientes cliffos reunidas en un segundo disco, digamos, que contó con O sea, este, como te tú vas decía, coro. vas realizando el trabajo de la sombra, ¿cierto? Del descenso por De el la caída del árbol a descenso, través ¿cierto? de la música. Mira, interesante. Ahondar la caída de Lucifer, ¿no? Que ese es básicamente el concepto, y encontrar esa otra luz, ¿cierto? Que no es solo amarillo, sino que es solo negro, que está Exacto. en un lugar muy, muy enterrado dentro de nosotros, un lugar primordial, y que, bueno, es la otra luz, la otra iluminación, el otro despertar, digamos, a través o más allá de las sombras, por así decirlo. Así que en eso estoy. Ya lanzamos el primer sencillo de Flaming Ones, y el disco, yo creo que ya físico esperamos lanzarlo en abril. Yo creo que sería lo más objetivo. Así es que espero compartirlo contigo también y con todos tus seguidores. Y yo sé que Por también favor. están muy interesados el árbol de conocimiento y el lado oscuro, ¿no es cierto?, de nuestra espiritualidad. Que, Me bueno, parece excelente. Bueno, un fuerte abrazo, Melhaler, y estaremos atentos entonces a tu nueva producción, como también esperamos pronto vernos para un nuevo video donde nuevamente tú expongas, nos hables acerca y nos ilustres acerca de esta relación tan interesante
entre la música y el ocultismo, o sea, buscando esta historia oculta, ¿cierto? Que hay en la música. Por supuesto, hay mucha más información, la idea es que esto sea como preparatorio, ¿cierto? Como referencial, y que genere como ese interés, pues, de seguir buscando y darse cuenta también de que la música tampoco es tan inocente, la música también tiene ciertos lenguajes subliminales, ¿cierto? Ciertos contenidos, cierta ideología incluso, ciertas visiones políticas, religiosas, morales. Así que bueno, muchas gracias, querido Melhaler, y hasta un próximo video entonces. Quedamos en eso. Gracias, Sergio. Un abrazo también a tus seguidores. Nos vemos la próxima. Chao, chao.